Pandemias de la historia, enfermedades nuevas que aparecían y en poco tiempo atacaban a toda una población, eran capaces de atravesar fronteras y convertirse en pandemias, cambiando el destino de los lugares y las personas que se veían afectadas por ellas. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de manera intrínseca. En la actualidad estamos sufriendo un poderoso virus, pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que convivían juntos en un mismo espacio territorial, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo. A medida que la población mundial fue creciendo, cuando una enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones del planeta, convirtiéndose en una amenaza para la población, se empezaron a documentar las primeras pandemias. Estas pandemias en ocasiones transformaron las sociedades en las que aparecieron y muy posiblemente han cambiado o influido decisivamente en el curso de la historia. Repasamos aquellas que pusieron en jaque a la humanidad. Peste de Justiniano. El Imperio bizantino se encontraba en uno de sus momentos de mayor esplendor cuando una epidemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano. Era la primera epidemia de peste de la serie de la que se tiene constancia. La enfermedad, y con ella el miedo y la histeria, se expandió por Constantinopla, una ciudad de casi 800.000 habitantes, a una velocidad vertiginosa, y de allí a todo el imperio. Incluso el propio Justiniano fue víctima de la peste, aunque terminó recuperándose. Al final de la epidemia, la capital imperial había perdido casi el 40% de su población y en todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas. Las consecuencias económicas fueron catastróficas, pues hubo momentos en que el número de muertos superaba el de vivos. Muchos historiadores ven en este debilitamiento del imperio bizantino una de las líneas divisoras entre el ocaso de la antigüedad y la floreciente Edad Media. Peste negra. La peste negra era ya y sigue siendo, pues hay brotes activos en la actualidad. Una vieja conocida cuando la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV, entre los años 1346 y 1353. Era conocida por sus antecedentes. Sin embargo, se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. Esto junto con la gran variedad, la velocidad también de propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Solo 5 siglos más tarde se descubrió su origen animal, concretamente en las ratas, que durante la Edad Media convivían en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes, barcos, por ejemplo, hacia ciudades lejanas, portando el virus consigo. Los números que dejó tras de sí esta epidemia son estremecedores. Por ejemplo, según los datos que manejan los historiadores, la península ibérica habría perdido entre el 60 y 65% de la población y en la región italiana de la Toscana entre el 50 y el 60%. La población europea pasó de 80 a 30 millones de personas. La viruela, el llamado virus variola, cuya afectación en los seres humanos es conocida desde hace por lo menos 10.000 años. Es el causante de la enfermedad conocida como viruela. Su nombre hace referencia a las pústulas que aparecían en la piel de quien la sufría. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que diezmó la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo, cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades. Y en Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. Afortunadamente,
es una de las dos únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación. Precisamente fue luchando contra esta enfermedad cuando se descubrió la primera vacuna. Primero, Lady Montagu hizo unas observaciones claves en Turquía y casi 100 años más tarde, Edward Jenner probó científicamente su eficacia. En el año 1977 se registró el último caso de contagio del virus, que desde entonces se considera extinguido. Gripe española. En marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, 1914 al 1919, se registró el primer caso de gripe española, paradójicamente en un hospital de Estados Unidos. Fue bautizada así porque España se mantuvo neutral en la Gran Guerra y la información sobre la pandemia circulaba con libertad, a diferencia de los demás países implicados en la contienda, que trataban de ocultar los datos. Esta virulenta cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo, casi al tiempo que las tropas se repartían por los frentes europeos. Los sistemas de salud se vieron desbordados y las funerarias no daban abasto. Estudios recientes han revelado datos más precisos. Se estima que la tasa global de mortalidad fue de entre el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre 20 o 50 millones de personas. Hay quien incluso se atreve a decir que pudieron ser 100 millones. Gripe asiática. Registrado por primera vez en la península de Yunnan, China, el virus de la gripe A H2N2 de procedencia aviar apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Para entonces, el papel de la Organización Mundial de la Salud, el brazo médico de la ONU, creado en 1948, diseñaba cada año una vacuna destinada a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe. A pesar de que los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyeron a contener mucho mejor el avance de virus, esta pandemia registró 1 millón de muertos en todo el planeta. Gripe de Hong Kong. Tan solo 10 años después de haber superado la última gran pandemia de gripe, apareció de nuevo en Asia la llamada gripe de Hong Kong, una variación del virus de la gripe A, H3N2. Fue registrada en esta ciudad en 1968 y se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido al de la gripe asiática. 1 millón de personas fueron las víctimas que causó esta nueva cepa de la gripe. Virus de inmunodeficiencia adquirida, o VIH. Una de las pandemias más graves y más recientes conocidas por la sociedad actual es la del virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, más conocido como SIDA. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981 y desde entonces se extendió por todo el mundo, centrando gran parte de los esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud. Se cree que su origen fue animal y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico, de modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues dejan el organismo desprotegido frente a otras enfermedades. Su contagio se produce por contacto con fluidos corporales. A pesar de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagioso a priori que otros virus como la gripe, el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo. Nos vemos en la próxima, amigos y hermanos. Que Dios les bendiga. Si Cristo viene hoy, podrás decir yo listo estoy.